Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana en CNN Chile. Una semana especial probablemente, porque claro, hay muchos temas que están concentrados al principio de la semana, porque el final va a estar marcado absolutamente por lo que veíamos al final del video introductorio. El Mundial comienza el jueves, el viernes debuta Chile, el tema país fundamental a estas alturas es qué tan inflamada está la rodilla de Arturo Vidal, lejos de un tema mucho más preocupante y más acuciante para la opinión pública que cualquier debate sobre reformas tributarias, educacionales, etcétera. Y por eso tal vez las discusiones se han trasladado estos primeros días. La marcha de los estudiantes no va a ser en jueves, va a ser en martes, precisamente para tener en la última ocasión, la última opción de viabilidad y de visibilidad pública antes de que comience el Mundial. Y también mañana estará la decisión del Consejo de Ministros sobre el futuro del proyecto Hidro Aysén. Así que hay muchos temas para discutir en esta semana en que nos empezamos a futbolizar y también la agenda pública, esto tiene consecuencias políticas, comienza a teñirse de rojo por la selección chilena. Revisemos cuáles son nuestras candidatas a frase de la semana en primer lugar. La primera es una frase escrita porque la dio a un diario, el diario El Mercurio, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Es la siguiente: yo nunca me imaginé, nunca pensé que íbamos a transformar el Ministerio de Educación en un gestor inmobiliario. Palabras del presidente de la ADC en una entrevista muy crítica hacia la reforma educacional el sábado en El Mercurio. Hoy llegaron las reacciones de parte de un correligionario suyo, el también senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. La de Walker es la primera candidata, Pizarro segunda candidata a frase de la semana. Y los presidentes están para ordenar y dirigir, no para dividir. Y yo estoy cansado de que el presidente de la Democracia Cristiana aparezca siempre en contra de los proyectos planteados por el gobierno. Y la tercera candidata a frase de la semana también es una respuesta. La dio en su estilo la presidenta Michelle Bachelet a las palabras también de Ignacio Walker. Y una reforma de esa magnitud requiere de unidad. Y aquí necesitamos que todos los que creemos, todos los que estemos en el mismo lado, en el sentido de creer que en Chile se requieren cambios profundos a la educación y no solo arreglos cosméticos, empujemos para asegurar una reforma de la calidad que nos hemos comprometido. Walker, Pizarro y Bachelet son los tres candidatos a la frase de la semana. Lo vamos a discutir también con nuestros panelistas, a quienes presentamos de inmediato. Alberto Mayol, Julio Ditbon, Soledad Barría y Hernán Larraín Mate nos acompañan hoy en el Estudio del Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches. Partamos con la votación, Alberto. ¿Cuál es tu frase de la semana? Yo creo que Walker logró, después de no sé cuántas entrevistas en el Mercurio a la semana está dando Walker, pero después de varias entrevistas ya sistemáticas, logró dar una cuña y dio una cuña interesante que a mi juicio lo que tiene más interesante es justamente que plantea el tema justo al revés, porque dice, lamentablemente el Ministerio se está dedicando a ser un gestor inmobiliario, cuando en circunstancias que en realidad el modelo que hay que sacar educativo es de gestión inmobiliaria. Justamente, de hecho, así se estaban vendiendo y comprando los colegios. Así que es un fenómeno bien interesante, pero efectivamente yo creo que ahí está la zona donde se está rompiendo algo, no sabemos muy bien qué, pero están todos ahí viendo qué pasa con la DC en este escenario. Me parece que ahí creo que Walker representa la zona de fractura del sistema, así que es importante. Julio. No, yo fíjate que no, la frase Walker me parece que limitar la reforma tributaria a la posibilidad de que el Ministerio de Educación compre algunos colegios, el Ministerio de Educación, bien digo, compre colegio, me parece un reduccionismo. Yo creo que en verdad la frase que me gustó fue la de la presidenta. Ella hace un llamado a que dice todos los que estamos del lado de tener una reforma tributaria profunda. Y yo creo que en eso no hay duda de que necesitamos cambios en la educación pública. Yo creo que eso no hay duda. El punto es cómo hacemos esos cambios, y ahí puede estar la gran diferencia, por lo menos entre mi pensamiento y el de la presidenta, es cómo hacemos esos cambios sin afectar lo que hasta ahora ha funcionado a nuestro juicio relativamente bien, que son básicamente lo que han elegido las familias chilenas en las últimas 2 o 3 décadas, los colegios particulares subvencionados, que han sido administrados por la Iglesia, por gestores, profesores, etcétera, por otros, que se podrán corregir, pero básicamente yo creo que no hay que corregir lo que ha funcionado razonablemente bien. La cuestión pública se ha quedado atrás, la cuestión municipal ha disminuido su cobertura, y eso debe preocuparnos. Pero creo que esa es la frase de la semana, llamar a estar de acuerdo, hacer cambios profundos en la educación. Soledad Barría. Bueno, yo estoy de acuerdo con Julio Ditbon.
En realidad a mí me parece que lo central en esta semana es buscar la unidad para poner la fuerza efectivamente donde tiene que estar. Felizmente la presidenta Bachelet y la nueva mayoría ganaron con un programa de acción detrás del cual todos los partidos se alinearon. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad que tenemos, primero, los que de alguna manera apoyaron o apoyamos, ¿no es cierto?, a que saliera este gobierno, y ahí estaba claramente planteada la reforma educativa como una reforma de las 3 reformas estructurales, y creo que este primer proyecto que se envía, que no va a ser el único, entiendo por lo que se ha señalado, viene a romper efectivamente elementos estructurales de mercado que se incluyeron en nuestro sistema educativo y que van al fondo de, un principio de la desigualdad, y por lo tanto el llamado a la presidenta a la unidad yo creo que es lo central. Pongámonos de acuerdo en eso, en los cambios de fondo que hay que hacer en la educación si queremos más igualdad. Yo creo que la frase de Búcar hace, de hecho, que el tema que pone en la agenda sean las 3 bases seleccionadas. Tengo la impresión de que evidentemente hizo un giro, y tiene que ver en parte, y yo creo que a un contrapunto, Soledad, a que efectivamente educación es una reforma fundamental, estructural dentro del programa Michelle Bachelet, pero las cosas que estamos viendo en las bajadas, o sea, de la consigna al diseño y a la implementación de las distintas cosas, hacen que muchos se pregunten ¿por qué votamos? Aquellos que votaron por la nueva mayoría. Cuando Walker sale y pone en duda, digamos, lo que está viendo una vez que el proyecto está escrito, es de alguna manera poner una alerta o una luz amarilla. Y son otros ministros como Brunner o Mariana Elwin que van sumándose también a cuestionamientos respecto a este diseño. Tengo la impresión de que lo que hace Walker, más allá de la frase que estoy contigo es un poquito caricaturesca, sí abre una cuestión más de fondo. Y es, aquí nos enfrentamos como diseño e implementación de una cuestión que estaba en titulares, y da la impresión que una vez que se baja es bastante más complejo. Ahora, esto, Alberto hablaba de una cierta fractura que podía generarse aquí. ¿Es la democracia cristiana, o al menos el sector que tiene el oficialismo de la democracia cristiana, su presidente, marcando claramente aquí su punto de que la reforma educacional tal como está no va a pasar? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Yo creo que la fractura no tiene que ver con las voluntades de los actores, sino que tiene que ver con las condiciones estructurales del debate. Yo creo que las condiciones estructurales del debate sitúan a la democracia cristiana en el punto de la falla, digamos. Entonces, por varias razones, no solo por este debate, sino que porque además detrás de la democracia cristiana ha sido muy explícito que la democracia cristiana ha tenido que salir a ser el brazo político de la discusión de la Iglesia, por ejemplo. Junto con la Universidad Católica han sido los 2 bastiones, digamos, para poder salir a hablar un poco en nombre, pero sin el nombre de la Iglesia. Por tanto, tiene que salir a actuar en muchos frentes donde hay situaciones de posibilidades estructurales de pérdida de poder de ciertos actores. En el caso de la Iglesia, obviamente ella misma puede perder mucho poder en el marco de esta reforma, ¿ya? Y en el caso de la democracia cristiana, evidentemente, si la democracia cristiana, las 2 almas que conviven dentro de la democracia cristiana, una mucho más conservadora, otra un poco más liberal, una mucho más hacia la derecha y otra más hacia la izquierda, si esas 2 almas entran en tensión relevante, obviamente se puede producir una fractura. Entonces, yo creo que es importante lo que está pasando ahí, pero es algo sistémico, o sea, no es solo la democracia cristiana, es lo que está empujando el conjunto del sistema político a producir es estas bifurcaciones, y la democracia cristiana le tocó estar parado justo en la zona donde están pasando esas cosas. ¿Es la de ser el brazo político de la Iglesia o puede serlo? Yo no creo, puede darse una coincidencia obviamente en los argumentos o en muchos argumentos públicos, en la discusión pública, pero no creo que sea un brazo planificado de esa manera. Yo quisiera hacerme cargo de un comentario que hizo Soledad. Vamos al fondo. Ella dice, tenemos que terminar con una educación de mercado. ¿A qué se refiere Soledad? Creo yo, si la interpreto bien, si no ella me corrige. Cuando se hace esta reforma, ¿no, verdad? Se dice, educación pública no va a ser solo la administrada por el Estado o las municipalidades, que ahora se va a volver al parecer a la administración central, sino que también puede ser pública una educación financiada por el Estado, pero gestionada por la Iglesia, por profesores, en fin, por quien sea, o por gestores educacionales. Y yo creo que eso también debe llamarse educación pública. Es cierto que no es enteramente pública, porque no es gestionada por lo público.
Y lo que ha pasado en estos últimos años, como hablábamos con Alberto en un programa anterior, es que por distintas razones, pero no por el monto de la subvención, que es igual en ambos casos, ¿no es verdad? Pero sí por el estatuto docente y una serie de restricciones que ha tenido los municipios, los chilenos han preferido, y han, como dicen los gringos, han votado con sus pies. Perdón, restricción de recursos para ambos lados. No. Pero es la misma la subvención. No, porque existe el copago, justamente. Existe el copago. El copago es un cambio muy importante que ha aumentado la segregación. ¿De cuánto es el copago? 15.000 pesos que sea. Pero usted dice 16.000 pesos. 15.000 pesos. Promedio, hasta 84.000. Y yo me propongo, y yo digo lo siguiente, pero déjame seguir con el análisis. Está bien, existe el copago. Es que no es lo mismo. Está bien. ¿Por qué en vez de prohibir el copago allí donde ha funcionado y ha logrado atraer a tantas familias chilenas que les ha gustado el sistema, por qué no le damos un copago estatal a la educación municipal? Pero si eso va a venir. Está bien, es que es más que eso. Porque lo que vamos a hacer es prohibir el copago en los colegios particulares. Entonces yo digo... No hay posibilidad de igualdad. Pero trata de entenderme, la igualdad se produce de dos maneras. O yo le quito al que ya tiene, que es el privado particular subvencionado, se lo quito y le prohíbo, que es lo que está en la ley, o le doy copago al que no tiene, que es el municipal. Y en ambos casos tendríamos una igualdad. En un caso una igualdad con mayor gasto educacional, en otro una igualdad con menor gasto educacional. A mí me gustaría hacer un alcance, Julio. ¿Cómo no? Es que nadie está tirando para abajo. Porque lo que se va a prohibir es que siga aumentando, se va a fijar y se va a disminuir en un plazo de 6, 10 años el copago. No se le va a bajar ahora. Lo que se va a hacer es que mientras va subiendo la subvención para todos, incluidos los municipales, él no puede volver a subir el copago. Entonces no es que se le vaya a bajar, es que en un plazo determinado ese copago va a seguir siendo absorbido por la subvención. Entonces aquí nadie va a disminuirle a los subvencionados actuales. Lo que se le va a decir, usted no va a poder seguir subiéndole porque necesitamos además terminar con la segmentación para que efectivamente las familias puedan optar. No, pero es que tiene que ver, porque resulta que no todos pueden escoger en este momento. Pueden escoger algunos, los que pueden pagar, los que pueden hacer ese copago. Si queremos igualdad, si queremos mejorar la calidad, necesitamos que todos tengan las mismas opciones. Y hoy día con copago no las tienen. Entonces hay que terminar con ese copago para poder efectivamente dar la posibilidad de elegir. Está bien, yo creo que es interesante lo que está ocurriendo aquí es que empezamos a discutir sobre contenidos de la reforma y tengo la impresión de que este va a ser un proceso. Sí, podemos hacerlo también, pero creo que también hay una cuestión política. Partimos, de hecho, hablando a propósito de lo que decía Ignacio Walker, que son las diferencias que hay en términos ideológicos y también de puesta en marcha de lo que está hoy día sobre la mesa. No está ocurriendo esto exclusivamente al interior de la democracia cristiana. Hoy día son distintos actores, muchos más de los que tal vez imaginamos. Apoderados que están empezando a organizarse, el Instituto Nacional que toma una postura que se desalinea también con la reforma, la centroderecha que se ordena, digamos, después de algunas semanas de bastantes indefiniciones. Parecidas a meses. Bueno, y entonces te fijas que aquí el efecto político, tengo la impresión, es que vamos a entrar a una discusión súper compleja. Los estudiantes, como grupo organizado, también han tenido diferencias al interior de su propio movimiento. Y creo, a propósito de las palabras de Michelle Bachelet, que efectivamente aquí tienen que aunarse voluntades y efectivamente abrir un diálogo. Tengo la impresión de que si se pretende llevar la propuesta del gobierno tal cual está hasta el final, con los problemas de implementación que ya estamos viendo, con dudas y facturas dentro de la nueva mayoría, el resultado es que finalmente podamos hacer una gran reforma y el resultado que estamos buscando, que es mayor calidad, mayor inclusión, eliminar segregación, termine siendo cero. ¿Se equivocó el ministro en el orden en que plantea la reforma al haber partido por reformas que tienen que ver básicamente con la educación subvencionada, lucro, copago, selección, y no partir por ejemplo, recursos para la educación pública o, por ejemplo, por los profesores, que ahora también están anunciando un paro nacional porque dicen que no tienen respuesta a cómo están incluidos ellos? Totalmente. Yo creo que, la política actual es una política donde uno no puede llegar como Churchill a ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Desgraciadamente, menos si uno llega al gobierno con una figura como la de Michelle Bachelet, que siempre aliviana la situación, te dice que hay una esperanza en el futuro, te plantea un discurso bastante más liviano. Por tanto, la primera medida, toda medida de transformación de un orden duele,
porque uno por definición tiene que romper estructuras que existen, y esas estructuras que existen están encarnadas en uno se levanta todas las mañanas y vive en esas estructuras. Por tanto, a uno le van a cambiar la rutina, le van a cambiar la certeza, y por tanto duele. A mí me ha parado mucha gente a preguntarme cosas que me dicen, oye, pero la reforma, yo estoy en un colegio particular subvencionado, y tengo miedo, creo que el colegio me están asustando, me dicen que lo van a tener que cerrar, que van a tener que privatizar, yo no voy a alcanzar a vivir, a tener a mi hijo ahí, una serie de cosas. Yo creo que se equivocó porque efectivamente, ahora, mucha alternativa no tenía. Si él decía, que la derecha hoy día le dice, pero ¿por qué no puso más dinero en los colegios municipales primero? ¿Ya? Y fue haciendo que los colegios municipales fueran mejores y los alumnos fueran migrando. La verdad es que le podrían haber interpuesto un requerimiento en el Tribunal Constitucional, porque en Chile no se puede discriminar, ¿ya?, de acuerdo a la ley. Por tanto, pero la subvención preferencial ya discrimina. La subvención preferencial por alumno, no por tipo de establecimiento. Exactamente, no por tipo de establecimiento. Entonces tú tienes un problema que no es menor. Si el problema es que desarmar esto era difícil. Yo creo igual que se equivocó, básicamente no por haber partido por el copago o el copago, sino que yo creo que uno tiene que afirmarse en aquello que más o menos funciona cuando uno quiere hacer una reforma. Y en Chile lo único que más o menos funciona en el sistema educativo, ya, acontece fundamentalmente en la educación superior y en el mundo de las universidades tradicionales, y en algunas en particular de las universidades tradicionales. Desde ahí yo habría conducido la reforma hacia abajo, hacia arriba y hacia todas las direcciones, porque me parece que eso en general es mucho más eficiente. Hay decisión sobre lo que funciona. Julio recién decía, lo que funciona es la educación particular subvencionada. No, es lo que la gente ha preferido. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de las elecciones de las personas. Las personas han preferido poner a sus hijos en esos colegios. Eso es falso. Masivamente. Pero no, eso es un hecho. Eso es un hecho. No me puede decir que sea un falso. Es falso atribuir que el hecho que haya habido una preferencia. Pero pongamos de acuerdo una cosa. ¿Es verdadero el hecho que los chilenos han preferido? No, están. Ya viene nuestra sección verdadero o falso. Sí, más es verdad. Pero no es una elección. O sea, cuando te cierran un colegio, tú tienes que llevarlo a otro. O sea, se han cerrado cientos de colegios en Chile en los últimos 10 años, colegios municipales, ya, en la medida que... No se han cerrado precisamente por baja matrícula, o sea, el efecto no es más bien, los padres eligen irse a la particular subvencionada y a raíz de eso cierran los colegios municipales. Se van yendo, no solo eso, hay que tomar en consideración de que hay algunos estudiantes que, por la lógica del semáforo de la BIM, entre comillas, se van a otro municipal que tiene mejor puntaje CIMSE, que queda en el pueblito del lado, que queda en la comuna del lado, ¿ya? Y también entonces se van concentrando los mejores estudiantes ahí, y por tanto empiezan a mirar todos los del curso y todos los del colegio. Ese fenómeno se da en general porque la información del CIMSE es la única información que la gente cuenta. Entonces ve 4 puntos CIMSE más allá y parten con los niños hacia allá. Si este problema, a ver, la educación, la gente no elige racionalmente porque no hay posibilidad de hacerlo, no porque la gente no sepa. No hay posibilidad de hacerlo porque Estás como Isaguirre. las sociedades son, pero si es que es obvio, las sociedades son opacas, no, las sociedades son opacas. Las sociedades son opacas. Son seducidas por ofertar. Pero obvio, la cosa es muy simple. Tú llegas a un establecimiento municipal que por nivel socioeconómico obtiene el mismo puntaje que el otro establecimiento que es el particular subvencionado, que eso es estadísticamente así. Son iguales los puntajes, ¿ya? Pero en un colegio particular subvencionado te dan como un ambiente de colegio, incluso de colegio norteamericano. Te ponen un nombre inglés, te ponen pastito, una falda cuadrille para las niñas, ¿ya? Una entrada bonita, y adentro hay unas canchas, infraestructura, qué sé yo. Y el puntaje es el mismo, pero tú ves ahí un ambiente y hay 25 alumnos por sala. El otro colegio, con menos plata, es más eficiente, tiene 40 estudiantes por sala y es más eficiente. Es mejor si tú comparas por cada peso invertido inclusive. Y resulta que tú vas a ese colegio y el ambiente que tú ves es un ambiente que a ti te hace sentir como que en realidad el otro colegio puede ser mejor. Como tú no sabes de educación, ni tienes cómo saberlo, en general vas a decir, si tienes que elegir... Pero que Hernán responda y después Soledad. Yo tengo la impresión de que está corriendo algo que es común también con la reforma tributaria. El titular de la reforma tributaria era que los que ganaban más, pusieran más, para luego conocer los detalles de la reforma tributaria y la sociedad y la opinión pública tener una visión crítica porque efectivamente siente que es de tal profundidad que va a sentir la clase media los efectos y también va a participar directamente en ella. Algo similar está ocurriendo en educación. En educación las personas han estado acostumbrados y han aprendido a elegir y tienen bastante más conciencia e inteligencia de lo que piensa el ministro Isaguirre. El hecho de copagar, aun cuando podemos discutir si es en sí misma genera o no cierta segregación. Pero son prácticas que hoy día están instaladas y han sido parte de la cultura de las personas. Y hoy día se quiere echar pie atrás en eso, se le quiere dar un rol de Estado mucho más poderoso. Hay que cambiar la cultura. Y se quiere tratar a las personas como incapaces de elegir. ¿Cómo se le cambió la cultura? Entonces tengo la impresión de que lo que se está enfrentando el gobierno es una cuestión mucho más profunda que simplemente estar de acuerdo con ciertas consignas, sino es que bajar
y cambiar un sistema en el cual los chilenos han aprendido que pueden elegir. Yo creo que la gente es tan inteligente que votó por Michelle Bachelet y el programa de cambios que estamos enfrentando. Lo que pasa Ignacio es Walker que, no piensa lo mismo. bueno, pero la presidenta Bachelet sacó el 63% de la votación. Pero entonces, la gente inteligente para votar. no, ¿no para te parece, todo, colegio? no, también. Lo que pasa es lo siguiente, que lo que aparece en los titulares de los periódicos y lo que aparece en las vocerías de la oposición son temas que distorsionan mucho de la discusión. ¿Cuánto ha aparecido, por ejemplo, de lo que viene en Salas Cunas? De lo que dijo el mismo ministro Izaguirre de que era indispensable avanzar en las salas cunas. Parte de la reforma educacional tiene que ver con la educación preescolar. ¿Cuánto de eso aparece en los periódicos? Y no es culpa del gobierno también, porque, por ejemplo, el ministro Izaguirre... Pero perdón, No, segundo, solo ¿cuánto aparece de que se va a fortalecer? Estamos todos de acuerdo. Se va a bueno, pero es que eso no aparece. Noticia, por eso que yo digo que hay que explícale poner que las las noticias solo es cuando la gente discrepa. No. Yo digo otra cosa. Pero es que, el ministro Izaguirre, cuando le preguntaron en la entrevista de la tercera cuál era el corazón de la reforma, dijo lucro, selección y copago. Distorsionamos muchas veces en estas discusiones las partes centrales y más relevantes. Primero, la educación preescolar. Segundo, el fortalecimiento de la educación pública, para lo cual es indispensable hacer reformas estructurales para sacar esta competencia al mercado. ¿Qué es eso? El fin al lucro, el fin al copago y el fin a la selección, para que sean las personas las que eligen los colegios y no sean los colegios los que eligen a los niños y por lo tanto a la familia. Porque hoy día no es cierto, uno dice yo quiero poner a mi niño acá, pero le toman todo tipo de pruebas y ven, y eso posibilita, digamos, ir subiendo el precio y los que van quedando son aquellos que pueden pagar y que cumplen los requisitos que establece el colegio. No son las personas las que eligen, son los colegios los que eligen. Y lo que queremos es que sean las personas efectivamente las que eligen. Por supuesto, y en eso vamos a estar todos. Yo estoy de acuerdo, pero déjame hacer solamente un punto. Entonces, a mí me encantaría pensar, déjame una cosa, déjame hacer un contrapunto muy breve. Me encantaría pensar que ha sido la oposición la que ha tenido la capacidad ordenadamente de poner en jaque la reforma tributaria y hoy día tener cuestionado frente a la sociedad a la reforma educacional. Yo creo, fíjate que es la información que los propios padres van entendiendo en la medida que van conociendo los detalles de la reforma, los que han hecho y producido la reacción. Porque me encantaría que la oposición tuviera esa eficacia, que estoy lejos de creer que la tenga. Una cosita más antes de hablar. Mira, yo creo que hay que ser muy respetuoso de las decisiones de las personas. Yo creo que no es verdad que los colegios le han elegido a los padres y los padres han sido personas que no tienen idea de lo que están haciendo y se han dejado llevar por cosas de marketing o cosas. Yo creo que es un poco más profundo que eso. Si la gente supo votar por la presidenta Bachelet, también supo elegir el colegio de su hijo. Seamos consistentes. Y yo quiero, una cosa que tú dijiste, dejarla aquí como marcada. Yo creo que el desmantelamiento de la educación particular subvencionada, por eso te digo, se produciría si es que tú eliminas el copago sin la compensación del presupuesto fiscal. Y yo hago un llamado a que nuestros parlamentarios pongan en la ley que no será posible disminuir el copago mientras no se compense íntegramente ese copago con... Está planteado hacerlo en un tiempo. No hemos visto el proyecto. No, está planteado que el copago vaya bajando gradualmente a medida que va aumentando el fondo. Vamos a ver qué son los recursos no calzan con lo que significa. Hay una duda sobre qué pasa con los colegios de mayor copago. Tenemos un copago de 80.000 pesos, de 100.000 pesos, claro, a lo mejor. Entre 42.000 y 84.000 está esa duda, ¿cuánto va a llegar? O sea, depende también de la... Veamos nuestro verdadero falso de hoy antes de ir a la primera pausa, o sea, la única pausa comercial que tenemos en verdad en Ciudadanos. Es la siguiente la frase que vamos a dilucidar y es precisamente de Ignacio Walker. Nos leímos con mucho interés la entrevista de Ignacio Walker y nos llamó la atención esta frase. Esto fue en el Mercurio el sábado. Eso va a traer tranquilidad al 55% de la matrícula en Chile que está en colegios particulares y subvencionados. Nos preguntamos, ¿será verdad que el 55% de la matrícula en Chile está en colegios particulares y subvencionados? ¿Es cierto o es falso? Lo que dice el presidente de la democracia cristiana, no se me adelantan, porque lo vamos a saber a la vuelta de estos comerciales en Ciudadanos de CNN Chile. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile para revisar
nuestro verdadero o falso. Veamos de nuevo la declaración que hacía el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, al diario El Mercurio, hablando de la importancia que tiene la educación particular en Chile. Decía que el 55% de la matrícula en Chile está en colegios particulares y subvencionados. Si nos preguntáramos, ¿será cierto aquello? ¿Será verdadero? ¿O será falso lo que decía el presidente de la Democracia Cristiana? Y nuestra respuesta es que es falso. Pero no porque haya usado un argumento de más, sino porque incluso se quedó corto en la cifra que utiliza para graficar la importancia de los colegios particulares. En Chile, el 61,2% de la matrícula está en colegios particulares pagados o colegios subvencionados. Ahí está el desglose. Apenas el 38,8% en colegios municipales, y bajando. Estas cifras han ido bajando consistentemente desde que más o menos se incorporó el copago en la educación chilena hace unos 20 años. Durante toda esta etapa ha ido bajando año a año la cantidad de matrícula en municipales y ha ido subiendo consistentemente en los subvencionados. Así que incluso se quedó corto el presidente de la Democracia Cristiana en esa frase. Bueno, lo decíamos, una agenda que comienza a futbolizarse de alguna manera. El jueves comienza el Mundial, hay marcha de los estudiantes que se adelanta para mañana. ¿Queda espacio para otros temas? ¿Cómo impacta en la agenda, Hernán, lo que va a pasar con el Mundial, en todas estas discusiones tan álgidas que ha habido en las últimas semanas? ¿Se acaban? ¿Se meten bajo la alfombra? ¿Qué pasa con el frenesí? No cabe duda que esto va a ser un tanque de oxígeno, digamos, para el gobierno y su agenda, que evidentemente ha sido muy intensa en sus primeros meses. Y es una ayuda, digamos, desde la perspectiva de la estrategia política de la moneda, que creo que han usado bien. La presidenta ha estado cercana a la selección, creo que han dado buenas señales en ese sentido. Creo que los estudiantes han sido listos en adelantar, digamos, su marcha y aprovechar estos últimos momentos previos a lo que va a ser la concentración total por parte de la ciudadanía de lo que es algo, yo creo que muy importante para todos los chilenos. Esperemos, incluso por la estrategia de la moneda, que pase a la segunda ronda. Yo creo que lo que muchos queremos, digamos, en el fondo, más allá de la política, evidentemente. ¿Ayuda a la moneda este cambio de agenda? Cuando el opio primigenio, que es la religión para los pueblos, empieza a fallar como está fallando, el opio secundario, que es el fútbol, viene a cumplir un rol terapéutico muy importante para la política. Yo creo que en términos generales puede ser bastante importante. Es muy difícil que un proceso de movilización social logre subsistir a algo como esto. Pasó el 2011 con la Copa América, que sin embargo los estudiantes lograron tomar a su favor, lograron politizarla, lograron instalar cosas durante la Copa América, pero en general es algo bastante difícil y hoy día el clima no está como el 2011 como para que efectivamente pueda ocurrir. Lo que vamos a ver que va a pasar es con el tema de la aprobación o posible cierre de la discusión respecto al tema de Yuraisen, que aprovechando esta semana puede ser, cualquiera de los escenarios puede ser posible, y lo que va a ir pasando con los proyectos durante el Mundial, que efectivamente le permite una discusión un poco más templada, más tranquila. Ahora, hasta ahora el gobierno ha tenido bastante éxito en lograr controlar la agenda. Básicamente todos los temas que hemos hablado en estos últimos 3 meses han sido los que ha ido poniendo el gobierno: reforma tributaria, reforma educacional, aborto, todos temas que el gobierno decide poner en la agenda, binominal. Ahora por primera vez hay un tema que el gobierno no controla, como es el fútbol. ¿Lo perjudica eso, perder el control de la agenda, o es un tanque de oxígeno, como decía Hernán? A ver, yo creo que es un tanque de oxígeno para la sociedad chilena, no para el gobierno. Yo creo que efectivamente esta cosa más lúdica, más juguetona, yo creo que nos hace bien como sociedad, como país. Y yo creo que en ese sentido el gobierno ha tenido la gracia de poder captarlo, porque en general capta bien esas señales. Pero yo creo que esto es interesante en general para la gente. Todo el mundo se prepara, compra televisores, va a preparar el asadito. O sea, hay una cosa lúdica que yo creo que nos hace bien. Pero salvo, diría yo, en que se sigue utilizando, y a mí me produce dolor esta cosa de el machismo que sigue imperando alrededor. A usted le va a llamar la atención lo que estoy diciendo, alrededor de este símbolo que es el fútbol. A mí, o sea, uno ve, por ejemplo, los programas muchas veces incluso televisivos, los símbolos casi bastante de viajes anunciando para la ida, que de repente más que solamente viaje aparecen como símbolos sexuales. Yo creo que hay una utilización también
hay pocas mujeres que se vean opinando. O sea, yo creo que también a esta cosa lúdica, a mí lo único que me molesta es que todavía subsisten en nuestra sociedad y en nuestra manera de pararnos frente a estos hechos tan importantes con mucha discriminación desde el punto de vista de género. Ese sería mi único... Julio, ¿hay machismo, hay sexismo en este ambiente que rodea el Mundial? Yo tengo una visión un poquito distinta. Yo creo que efectivamente es un tanque de oxígeno, es un periodo lúdico en que obviamente nos vamos a entretener y por definición como el tiempo es uno solo, vamos a tener que dejar de estar tan dedicados a la agenda legislativa tan sobrecargada, porque el tiempo no se puede desdoblar. Pero yo creo que todo esto es transitorio, digamos las cosas como son. O sea, aquí el gobierno no va a cambiar en este mes, no van a cambiar sus prioridades, no va a cambiar su énfasis legislativo y probablemente cuando Chile sea eliminado, que puede ser o puede ser campeón, sea campeón o eliminado, ahí cubro todas las alternativas. En ese momento va a volver el frenesí político y esta agenda intensa, y yo creo que se nos va a haber hecho corto este periodo, este remanso pasado. Por lo tanto, yo no creo que vaya a cambiar nada de verdad, solamente una transitoriedad en que vamos a ver los temas políticos y de actualidad, de coyuntura, sumergidos ante la rodilla de Vidal. Al presidente Piñera le fue bastante mal en esta época del Mundial de Sudáfrica. Pagó costos de imágenes muy, muy altos por su enfrentamiento con Marcelo Bielsa, por después la salida de Harold Mike-Nichols de la selección, que le provocó una caída importante en las encuestas. ¿Corre algún riesgo similar Michelle Bachelet en esta eventualidad? No, Michelle Bachelet y su equipo se manejan muy bien en este tipo de relaciones. De hecho, si nos fijamos, hay un encuentro con la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol, que es una directiva que traicionó a la directiva que era pro Bachelet, claro, digamos, y que una tradición muy oscura y muy extraña, porque la anterior directiva tenía control de los equipos más chicos, que normalmente iban a votar por los que le permitían tener más recursos, y la directiva anterior le permitía tener más recursos, y sin embargo votaron por esta nueva directiva que se eligió incluso sin tener presidente claro, una cosa muy extraña. Por tanto, el gobierno tuvo cara de hereje, estableció una alianza. Jaude incluso le está diciendo a la presidenta, podría anunciar que Chile iba a postularse al Mundial. Hay una especie de luna de miel, digamos, los dos dicen saquemos frutos de todo esto. Me imagino que no agarró ningún cargo tampoco. Mike-Nichols quedó fuera, claro, que era lo que muchos esperaban, que tal vez daba una señal Michelle Bachelet poniendo a Mike-Nichols en algún punto. Mike-Nichols parece que en este momento queda simplemente en ese lugar que en la política existe tanto, que es el bastión de los derrotados. ¿Ya? Y la verdad es que yo creo que en esta pasada el gobierno sumó, restó, vio las condiciones, vio que con Sampaoli al frente era muy difícil generar una distancia con la NFP y se cuadraron perfectamente. Así que en general este triunfo, uno de los grandes ganadores de todo este proceso ha sido Jaude, que llegó con la voz temblando por la inseguridad que tenía y hoy día ya quiere hacer un mundial, digamos. Que Chile sea campeón o que eliminado en primera fase, digamos, para ponernos en todo tiene una influencia importante sobre la sensibilidad del país, sobre el tono que hay en las discusiones. ¿Cambia mucho el escenario cuando se retome la discusión si Chile le fue bien, le fue mal o da lo mismo? A ver, yo hago un contrapunto, Julio. Yo creo que este mes el gobierno debería aprovecharlo para utilizar, digamos, todas las herramientas que tiene legislativamente para avanzar particularmente en el tema tributario que está cierto en el Senado ya y en educación, y creo que eso descomprime la agenda del gobierno y la deberían aprovechar. Y por supuesto que influye mucho hasta cuándo va a avanzar Chile. Creo que si tenemos una derrota muy adelantada, eso puede afectar obviamente en el ánimo. El fútbol está en una dimensión que tiene que ver con las emociones fundamentalmente, y eso claro que influye en el clima de la sociedad, que hoy día está obviamente bastante más politizada, bastante más atenta de los proyectos del gobierno, y por lo tanto creo que sí, en esta ocasión, este mundial sí afecta y tiene mucha relación, y hay que verlo con mucho detalle en relación a lo que está pasando con el Mundial. Hablaba también, Alberto, del tema del opio del pueblo, esto del fútbol como el opio del pueblo. Pero en Brasil, curiosamente, cuando todos esperaban que pasara precisamente eso, está pasando lo opuesto, que se ha creado un clima de protesta social en torno al Mundial de Fútbol, un escenario bien inesperado. ¿Cómo se explica eso? Que finalmente el fútbol parece que lejos de hacer que las preocupaciones de la sociedad brasileña desaparecieran, al revés, parece que las ha puesto de relieve. Bueno, yo creo que también aquí subyace probablemente un Brasil más real que sigue vibrando con el fútbol, que, o sea, es tan grande. Si Brasil es todo
un continente, ¿no? Entonces probablemente se dan las dos cosas, no es solamente todos protestando o todos, sino que se deben dar las mezclas como en todo. Probablemente cuando empiece ya el Mundial se van a empezar a entusiasmar, seguramente Brasil va a empezar a ganarnos a todos, desgraciadamente. Así es que, bueno, yo sí encuentro interesante la movilización social en general. Creo mañana se va a ver lo de Hidroaicén, decíamos, y quizás Hidroaicén, una de las cosas más importantes que fue de las primeros temas que se levantaron desde el punto de vista de la movilización social. Hemos visto, o sea, la educación. Yo creo que sin la movilización de los estudiantes no estaríamos discutiendo la reforma tributaria ni la reforma educacional en el sentido tan estructural. Entonces, yo creo que probablemente Brasil está viviendo, claro, con este contraste del Mundial, un tema que ya empezó hace un tiempo atrás, que es de movilizaciones, de un despertar social, de gente que quiere ir asumiendo más realmente lo que sucede con los países. Y yo creo que eso es bueno. No es bueno que haya ni violencia ni nada, pero yo creo que el hecho de que exista movilización permite efectivamente, o sea, da cuenta de sociedades mucho más conscientes de lo que está pasando, y creo que es muy bueno para nuestra Latinoamérica que eso pase. Hablemos algunos minutos de Hidroaicén. Mañana el Consejo de Ministros debería tomar una decisión. ¿Qué debería pasar? ¿Se acaba la historia del proyecto de Hidroaicén? ¿Hay todavía forma de revivirlo, de buscar algún acuerdo? Yo no sé, la verdad, yo no estoy informado del detalle de lo que está pasando al interior del gobierno, pero a mí me huele que lo van a chutear. Y eso no es porque estemos en el Mundial. Es muy ad hoc. Es muy ad hoc, es ad hoc, exactamente. Yo creo que el tema de Hidroaicén nos pena. Nos pena porque, por un lado, evidentemente el país tiene un déficit de energía evidente, y como decía el ministro recién, nosotros no tenemos gas, no tenemos petróleo, no tenemos carbón, y sí tenemos agua, y tenemos viento, y tenemos sol. El viento y el sol todavía no sabemos bien cómo extraerle masivamente energía, son energías no convencionales que se están desarrollando. El agua es nuestra fuente clásica, pero aquí se ha generado un movimiento muy importante en la zona, digamos, contrario a esto que se está atentando contra una zona turística como esta, muy de a la pesca y a otras unas bellezas naturales ineludibles, y que serían obviamente perturbadas por estas torres de alta tensión. Y hay una discusión que yo creo que es legítima, y creo que obviamente es legítimo que la gente de Aysén participe activamente y haga ver su punto de vista. Y yo creo que todo gobierno, tanto el de Piñera como este, están en una encrucijada, que están ante dos realidades: la realidad energética, que es acuciante, que es preocupante, y la realidad de tener que poner todas estas torres y oponerse, digamos, a la voluntad de una parte importante de la gente de Aysén que se opone a este proyecto. Entonces, yo creo que ante ese escenario, a mí me tinca que lo van a chutear. ¿Lo van a chutear o le van a dar tarjeta roja? Yo creo que le van a dar tarjeta roja. Yo creo que el gobierno se va a dar el gusto de que en un escenario donde todavía no es tan claro que hay que darle tarjeta roja, y por tanto pueden dar un gesto importante. El mismo día de una marcha ciudadana por la educación y qué sé yo, que estuvieron muy vinculadas el 2011 Hidroaicén como origen de las marchas. Yo creo que se van a dar el gusto de demostrar, dar una señal de retroexcavadora funcionando, ¿ya? Y van a sacar el proyecto. La gente de Hidroaicén en general tiene asumido que el proyecto no va. La gente del gobierno en general tiene asumido que el proyecto no va. No veo por dónde, para qué dilatarlo. Ahora, es posible, siempre es posible que esperar a que pase el tiempo. Yo tengo la impresión de que este es un tema que ya se transformó en esos fenómenos traumáticos en los cuales puede que de repente pase el tiempo y la gente empieza como a decir no me importa tanto, pero cuando se vuelve a calentar vuelve a ser un tema negativo. Por tanto, yo no creo que exista la posibilidad real, sociológicamente hablando, de que el proyecto en algún punto dé la vuelta entera y sea aceptable para la ciudadanía. Yo creo que en todo caso la discusión energética es una discusión que se está haciendo tarde, mal, y en el fondo no se está haciendo. Y creo que hay que hacerla, porque yo, por ejemplo, discrepo con varias de las premisas que ha planteado Julio. Entonces, me parece importante que esa discusión se haga de un modo un poco más sistemático de lo que se está realizando. Sí, yo quisiera poner primero el énfasis que esta semana se acaba de inaugurar un parque de energía solar muy importante. Entiendo que el tremendo es grande.
y se ha reafirmado la voluntad de avanzar en estas energías alternativas, que yo creo que es muy importante. Además que yo difiero absolutamente de esto de que no se pueda usar el agua. No se puede usar el agua de la manera como estaba planteado en Hidroaicén. En Europa, por ejemplo, hay muchas pequeñas centrales de pasada que son mucho más amigables con el medio ambiente y conversadas con la opinión pública, que a lo mejor son una alternativa. O sea, no se trata solamente de no usar el agua, sino cómo estaban planteadas este tipo de centrales, estas megacentrales, enormes de grande, con grandes inundaciones de zona. Entonces, yo creo que, tal como dice Alberto, hay que dar esta discusión energética. El país necesita energía, tenemos que ahondar en estas energías más renovables. Bueno, yo no sé, tampoco estoy informada de lo que va a suceder, pero a mí me parece que está bastante claro que estas megacentrales son difíciles de plantear, sobre todo en un escenario con una movilización social que es perfectamente lógica que exista. O sea, yo creo que estas tienen que ser discusiones ciudadanas, como dice el título de este panel. No, yo tengo la incertidumbre total, a diferencia de mis colegas, digamos. Evidentemente que ponerle una tarjeta roja mañana de Hidroaicén podría ser, en el corto plazo, en términos políticos, una gran jugada. Pero eso no resuelve, y todos lo sabemos, el problema energético que tiene el país. Eso significa moverse al gas, moverse al carbón, volver a las termoeléctricas. Michelle Bachelet sabe mucho de termoeléctricas. Por lo tanto, habría que cuestionarse bien, digamos, los efectos que tendría mañana en el corto plazo como estrategia. Y tengo la impresión, por lo mismo, intuyo que esto debería dilatarse un poco y probablemente ponerle la pista muy compleja a Hidroaicén. Yo tengo la impresión de que la definición política de que Hidroaicén no va a estar en el proyecto energético Michelle Bachelet es algo que está de alguna manera claro. Esta idea de sacar a Hidroaicén de la discusión, que el ministro... Deshidroaicenizar la discusión. No lo iba a decir porque... Muy bien, Daniel. Pero lo que hay detrás de eso es instalar un concepto, ¿cierto?, complejo, pero con la idea de... Esto tiene que estar afuera de la conversación. Tengo la impresión de que esas son las señales que está dando el gobierno y probablemente para allá van a moverse. También, fuera de la discusión, eso me acuerdo lo que decía recién, sacar las grandes represas en general. O sea, no debería haber un nuevo Ralco en Chile, un nuevo Pangui. Bueno, yo creo que esas cosas hay que conversarlas con la ciudadanía, hay que conversarlas a la luz de los nuevos, por ejemplo, el mismo convenio 169 con muchas de nuestra zona cordillerana son zonas indígenas, y esto va a haber que, entonces se instala un nuevo diálogo. Yo creo que el agua es un recurso tremendamente potente, pero a lo mejor hay que remirar cómo lo hemos estado haciendo, de llegar a imponer esto porque nos parece que la energía es un bien superior y a la gente puede parecerle otra cosa, y eso tiene que ser parte de la discusión. Yo soy partidario del diálogo, obviamente. Creo que hay varias preguntas en el diálogo. ¿Cómo pesa la opinión de la gente de Aysén versus la opinión del resto de los chilenos? ¿Ah? Porque aquí, obviamente, la energía es para todo Chile. ¿Ah? No solo, se genera en Aysén y tiene un impacto negativo probablemente con mayor fuerza en esa zona, pero nos beneficia a todos. Ese es un punto importante, ¿ah?, que hay que tomar en cuenta. Y lo otro es el tema nuclear. Yo creo que ya de frentón vamos al tema nuclear. Sí, energía nuclear, o sea, hay en países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, en Francia, al lado de París, hay centrales nucleares que funcionan hace años. Y nosotros, por el tema que somos un país sísmico, digamos, hemos negado esta posibilidad. Y espero que la sigamos negando, en realidad. Bueno, entonces quiere decir que apaguemos la luz. ¿Ah? Si esa es la posición, vamos a apagar la luz o nos vamos a ir a combustibles fósiles, porque yo creo que... Eso no es verdad. No, es que yo creo que las energías renovables, que son el sol, el aire y las mareas en el futuro, son realmente a esta altura, como decía Hernán, en el corto plazo, en el mediano plazo, no van a ser capaces de darnos los volúmenes energéticos para que este país continúe creciendo y solucionando problemas de pobreza y de bienestar. ¿Debería abrirse la discusión sobre la energía nuclear, que es lo que plantea Julio? Yo creo que, de hecho la discusión sobre la energía nuclear en la práctica en Chile ha estado abierta, porque de hecho Michelle Bachelet, aunque dijo en el gobierno pasado que no estaba de acuerdo, también planteó la posibilidad de hacer los estudios. O sea, nunca a Dios rogando y con el mazo dando, digamos, siempre se trabajó en la hipótesis de que era posible.
Yo creo que efectivamente después del caso Fukushima es muy difícil que en muchos países se están cerrando, qué sé yo, o sea, hay búsqueda. Yo creo que el problema de Chile es de fondo, son dos. Uno, que el tema de que el oligopolio de las generadoras es realmente dramático en términos del costo de la energía. El costo de la energía no tiene que ver con la escasez, sino que tiene que ver con la estructura de costos con las cuales se fija el precio, y ese precio lo están fijando los mismos productores. Como usted vendiera algo y lo tuvieran que comprar al precio que usted dice lo que vale, o sea, una cosa insólita, ¿ya? Lo que redundó que en un momento Chile llegó a tener el precio de la energía en términos absolutos más caro del mundo, ¿ya? O sea, en términos absolutos, ni siquiera de acuerdo al PIB del país, una cosa muy absurda. Y en segundo lugar, hay un problema que tiene que ver con el diseño energético. A mi juicio, Chile, por las condiciones energéticas que tiene de distribución muy distinta, que tiene en unos lugares con agua, otros lugares con sol, con viento, Chile debería tener unas zonas distritadas energéticamente, zonas geográficas que tengan predominio de una matriz. Alberto, porque si no a la nuclear, no a hidroicén, me imagino que no te gustan las termoeléctricas, ¿qué hacemos? No, pero o sea, a ver, momento, yo no digo no a las hidroeléctricas, por ejemplo, pero sí digo que es absurdo, pero digo que es absurdo cuando tú vas a construir hidroicén, vas a hacer una línea de transmisión y vas a perder el 30 o 35% de la energía en el cable. Pero las grandes represas hay que hacerlas cada vez más en el extremo sur. Bueno, por supuesto, y entonces, pero resulta que en el norte, resulta que hoy día no es verdad que el problema de que la energía solar es inviable como procedimiento. Se calcula que el tamaño, lo que produce hidroicén se puede hacer que también me parece un tamaño excesivo, porque también hay que pensar que no tienen por qué ser las cosas gigantes, pero la gente que trabaja en energía solar dice 8 kilómetros por 8 kilómetros de placas solares son lo mismo que hidroicén, ¿no? Entonces la única diferencia es que produce solo de día, no produce de noche, pero hay también tecnología para poder producir durante el día y conservar para la noche. O sea, hay un conjunto de opciones, ya no podemos decir que tenemos que cerrarnos a esta discusión. Yo creo que Chile necesita un diseño energético y hay un problema que además no tenemos por qué resolver. Hay muchas empresas privadas que tienen el problema de cómo proveerse energía, que está bien que el Estado pueda ayudar por el desarrollo del país y qué sé yo, pero no tenemos por qué resolverlo. Ellos tienen que ver también cómo se generan las fuentes de producción energética muchas veces. No tenemos que estar nosotros construyendo carreteras eléctricas, carreteras de agua para llevar el agua al norte, ya, porque los tipos quieren con el agua trasladar el mineral metido adentro por unos tubos, o sea, que es una cuestión de falta de tecnología y de premodernidad, ¿no? No, solo decir de que hay que asumir que la política, en términos de energía, tiene el desincentivo, digamos, para la clase política de tomar decisiones que son muy complejas y tienen muchos costos. Si no es una coincidencia que los últimos gobiernos no se hayan tomado decisiones que muchas veces son impopulares, que afectan a comunidades, y es por eso, porque si fuera rentable políticamente, pero cambiemos la forma de hacer el precio. Alberto, si fuera rentable políticamente avanzar en la matriz energética, todos lo harían en forma muy eficiente. Michelle Bachelet fue presidenta y hizo 42 termoeléctricas. Entonces, sí, pero y luego Sebastián Piñera, y a propósito del tema nuclear, fue el 27F el que, digamos, sacó de toda conversación social la posibilidad de la energía nuclear, cosa que yo creo que deberíamos, como país, volver a tener. O sea, yo creo que en el entendido que sí están las tecnologías que permitan la seguridad. Yo creo que no están las tecnologías. Japón, el país probablemente con una mayor, Japón con la mayor tecnología, porque tienen las centrales hace tiempo, pero pueden tener las mantenciones del nivel tecnológico de Japón, con la mayor tecnología tuvo el desastre de Fukushima. Yo creo que nosotros, con un país angosto, que nos vamos cayendo de a poquito al que estamos al lado del mar, ¿a dónde van a instalar las centrales? No hay posibilidad de seguridad efectiva. Tenemos que buscar, la sacamos de la luz, del sol, de la luz solar. La luz es la energía. Bueno, pero la vamos a pescar, la vamos a extraer del viento, la vamos a sacar también de una combinación de las demás, y del agua también en un poco lo que decía Alberto es muy interesante, porque lo que se ha visto en muchos países es que una parte importante del gasto y del costo de la energía es estos traslados, y de hecho hay partes en Europa, por ejemplo, donde cualquiera produce energía y las entidades tienen la obligación de comprarla. Entonces usted tiene un pequeño esterito en el sur y produce energía y tiene la obligación de comprarle, y así países europeos tienen mucha energía de manera sustentable. Pero es que no son las mega
hidroeléctricas son centrales de paso de tamaño humano, donde son la misma gente que vive alrededor, que se pone de acuerdo y que hace sistemas más sustentables. Entonces necesitamos una combinación y también necesitamos ahorro energético. No nos conviene como país siempre estar gastando cada vez más energía. ¿Cuál es el rol del Estado aquí? ¿Tiene un rol de decir construyan tal tipo de centrales en tal lugar, de construir las centrales del mismo Estado, de generar facilidades? ¿Cuál es el rol que tiene el Estado en generación eléctrica o debería tener en Chile? No, yo creo que el Estado, por definición, debería tener primero una política energética. Las políticas energéticas que se han publicado en los últimos 20 años en Chile son, las leyes como declaraciones de principios generales, no tienen ningún fundamento, son bastante pobres. En segundo lugar, no es tolerable la forma de fijación de precios. Es algo que si uno le explica a cualquier persona cómo se fija el precio de la energía, va a decir me están mintiendo, porque no puede ser que se fije el precio de la energía de ese modo. O sea, el hecho de que los proveedores fijen el precio haciendo trucos con la ley, que son bien conocidos, me parece insólito. Yo creo que el Estado tiene que establecer una política energética clara. Si esa política energética supone que no hay rentabilidad, no hay posibilidades de inserción del mercado, perfectamente el Estado puede construir alguna de las centrales, pero yo creo que más importante que haya un subsidio para que las personas en sus casas sean productores de energía. Mientras los chilenos se sientan consumidores de energía y no productores de energía, este problema va a seguir existiendo. Ningún chileno se siente productor de energía. Necesitamos que hayan créditos blandos, como existen en muchos países, que hayan mecanismos por los cuales, por ejemplo, las constructoras estén obligadas cuando terminan un edificio a poner placas solares en el techo. Los niveles de radiación solar de Chile son mucho más altos que la mayor parte de los países. O sea, hay una serie de cosas que se han hecho en otros países que han sido grandes éxitos y en Chile no se hacen ni siquiera, y que son elementos de mitigación importante del consumo. Tenemos que despedirnos. Antes vamos a revisar el conteo de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno. 42 de las 50 medidas cumplidas con un 84%. ¿Saben cuándo se cumplen los 100 días? El próximo miércoles. ¿En serio? Cuando Chile juega contra España. Entonces... Así que creo que va a ser como el día 99 o el día 101, más bien cuando se hace la gran ceremonia y todo, porque el miércoles no es precisamente el día más adecuado para celebrar el cumplimiento parcial al menos, de las 100 medidas de las que ha hablado y que ha prometido el gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas gracias por la compañía, gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado hoy. Sigan ustedes. Energía para Vidal. Eso es lo importante de la energía. Todas. Y gracias por la invitación. Todas. Desde la Laura, creo, ¿no? En eso vamos a estar de acuerdo. Y los dejamos con la frase ganadora de la frase de la semana. Ustedes la eligieron a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Buenas noches. Yo nunca me imaginé, nunca pensé que íbamos a transformar el Ministerio de Educación en un gestor inmobiliario.